Si no se han creado una buena base, una buena estructura y unos buenos hábitos, al terminar el uso del fármaco se va a volver al mismo lugar o peor, y al final pues se fomenta el avanzar a través de trampas. Y el peso realmente es lo menos importante. Si nos tenemos que fijar en un parámetro, diría que lo más importante para mí sería la grasa, el porcentaje de grasa y el porcentaje o la cantidad de grasa visceral, ¿no? Para mí es una pena porque al final parece que basamos nuestro trabajo en pesarles y En un enviarles número. una... Claro. Bueno, pues nada, pues si no teníamos trabajo, se nos ocurrió la maravillosa idea de hacer un podcast, sobre todo para que tengáis información y sobre todo basándonos en las pequeñas charlas que tenemos entre consulta y consulta, que siempre estamos ahí debatiendo un poco de lo que nos llega a consulta, para que se quede reflejado, y cualquier duda que tengáis, pues que siempre tengáis la disponibilidad de la información. Hoy, como tal, para empezar el primer podcast, sí que vamos a empezar con un tema de interés, un tema que está ahí, que hay muchas dudas. Candente. Sí, un poco difuso, la verdad. Y es el tema de esos fármacos antagonistas de la GLP-1, que la verdad que están a la orden del día y es como la vía fácil para esa bajada de peso. Pero realmente, ¿son buenos? ¿Son malos? ¿Tú qué crees, Gaby? Cuéntame un poco. ¿Qué es lo que crees tú sobre este mundo de estos fármacos? Pues vamos a ver, como tú muy bien has dicho, de lo que vamos a hablar hoy es un tema que vemos a diario en consulta. Y bueno, al principio parecía un caso aislado, pero se hace cada vez más frecuente, y como comentas, pues ahora mismo es un tema que está a la orden del día, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, creo que pueden ser una herramienta bastante interesante, pero con muchos matices, ¿vale? Porque, Muchos. bueno, no puede ser realmente la parte central de un proceso de pérdida de peso. Va mucho más allá Va mucho más allá, que sí. esa pérdida de peso, y lo que abarca no solo es el fármaco, sino Exactamente. El muchas fármaco sería herramientas una que lo tienen que herramienta. acompañar. Claro, exactamente. Vale, pues nada. Él es Gaby, nutricionista, Yo soy Gaby, nutricionista de Arias Avellán. y yo soy Marilu, que también soy nutricionista, y lo que hemos dicho en la charla de hoy vamos a tratar lo que son los fármacos y intentar resolver las dudas que sí que se nos presenta día a día en consulta, y sobre todo cómo manejar correctamente lo que son los fármacos, el abordaje nutricional, psicológico, deporte, todo lo que tiene que ser ahí correctamente esa utilización del fármaco. Pues vamos a empezar por lo general. Desde tu experiencia en la utilización de estos fármacos, más o menos, ¿qué crees que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal en estos casos? Vale, pues a ver, sobre todo voy a empezar por lo que creo que se está haciendo mal, ¿vale? Y mucho de esto viene por la parte de los médicos y obviamente de los pacientes, de buscar una vía rápida de bajada de peso sin al final crear unos hábitos consistentes e intentando hacer un atajo, ¿no? La parte que creo que se está haciendo mal, sobre todo por parte de los médicos, es el no prescribir, aparte de este fármaco, una correcta guía de alimentación, unos buenos hábitos, el hecho también de recomendar realizar entrenamiento de fuerza, movernos más, bueno, pues dejar de fumar, de beber, también pues, una cierta evaluación psicológica previa también Muy importante. al tratamiento. Entonces yo creo que todo empieza por la primera parte de la llegada del paciente a consulta, y después también un poco del concepto que tiene el paciente sobre cómo realizar esa bajada de peso, ¿no? Porque al final yo creo que no se trata de pues fulanito menganito que decide querer bajar de peso y después qué, ¿no? Si no se han creado una buena base, una buena estructura y unos buenos hábitos, al terminar el uso del fármaco se va a volver al mismo lugar o peor, y al final pues se fomenta
pues el avanzar a través de trampas. Creo que sería eso más o menos un resumen de lo que creo que se está haciendo ahora mismo mal. Lo que se está haciendo bien, pues que cada vez hay más conocimiento y poco a poco hay más profesionales metidos en este mundo que pues van recomendando buenas pautas de uso, ¿no? Y otra parte, bueno, que también la gente se va concienciando y cuando utiliza este fármaco va entendiendo que es una herramienta y buscan profesionales que les ayuden también a llevar una correcta alimentación, a llevar un entreno, sí, todo lo que le permitan al final los recursos económicos también llevar esto de la mejor manera, ¿no? Claro, porque al final la vía fácil... Y ese es nuestro trabajo, además, justamente. la parte que se está haciendo bien. Claro, porque todo lo que son estos pacientes que buscan bajar de peso son los primeros que se están fijando en la báscula de a ver si he bajado, a ver si he bajado, pero realmente ese peso es correcto, está bien perdido, no está bien perdido, porque al final es el principal dato en lo que se basan para saber si están funcionando o no funcionando. Pero dentro de ese dato es un peso real que te puedas fiar, por así decirlo. Vamos a ver, lo primero es que parece también que como que diferenciamos los pacientes que nos llegan a consulta de los pacientes que utilizan este fármaco, que realmente es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, respecto a lo que estamos hablando, la gran mayoría de los clientes que nos llegan a nosotros son personas que buscan una bajada de peso Inmediata. y claro, hay gente que sí que viene con las cosas claras de que quiere aprender, educarse, que tiene familia, que tiene hijos y bueno, y viene bastante concienciado sobre esa mejora de hábitos y otros que no, ¿no? Pero lo único que les diferencia con las personas que utilizan este fármaco es que utilizan este fármaco. Entonces, me refiero que son los mismos casos, solo que unos van a llevar una pauta también de esta herramienta y otros no, pero la gran mayoría van a tener sobrepeso u obesidad también, ¿no? Sí, porque al final es verdad que vienen con bajar de peso, pero es muy importante explicarle que hay mucha diferencia entre bajar de peso y mejorar esa composición corporal. Que Exactamente. esa es un poco la diferencia y es un poco lo que ellos no tienen claro. Claro, Entonces, más o menos, ¿cuál es la diferencia de esa bajada de peso y realmente el mejorar la composición corporal? ¿Qué es claro. lo que realmente se busca? A ver, de siempre esto es algo bastante arraigado en la sociedad, que bueno, poco a poco creo que también se va cambiando, pero es el hecho, como tú muy bien has dicho, de darle la importancia al peso en la báscula. Yo entiendo perfectamente que es un refuerzo y una motivación externa que tienen los clientes y que el venir medirse y poder comprobar que están bajando de peso es algo que es bastante importante para ellos y que les refuerza bastante. Eh, para mí es una pena porque al final parece que basamos nuestro trabajo en pesarles y En un enviarles una... número. Claro, En un número. y cuando no es en enviarles la dieta. Entonces parece que lo más importante es les mandamos las pautas de alimentación y les pesamos, cuando para mí lo realmente importante es toda la educación nutricional que hay y el enseñarles a tener hábitos, ¿no? Entonces, de lo que dices, al final tenemos dos problemas. El hecho de que lo principal sea el número y lo segundo, de que lo que nos fijemos como prioridad sea el peso. Y el peso realmente es lo menos importante. Si nos tenemos que fijar en un parámetro, diría que lo más importante para mí sería la grasa, el porcentaje de grasa y el porcentaje o la cantidad de grasa visceral, ¿no? Porque al final a Eso mí, ahí es la composición claro, corporal más que el peso en exactamente, porque a general. mí que bajen de peso o que suban de peso no me dice nada. A mí lo que me importa es que esa persona vaya bajando su porcentaje de grasa. Si estamos hablando de una persona que es deportista o que empieza a entrenar, nos vamos a encontrar en muchos casos que la masa muscular puede aumentar a la vez que baja el porcentaje de grasa y en muchos casos el peso se va a mantener o incluso podría aumentar mejorándose la composición corporal, ¿no? Entonces, bueno, ojalá yo nunca bajase de peso y no parase de bajar de porcentaje de grasa, ¿no? Porque eso significaría que mi composición corporal cada vez está mejorando, ¿no? Entonces, para mí, también viene derivado un poco de el índice de masa corporal, del IMC, de que también en la consulta de los médicos ha sido siempre lo que se ha tenido en cuenta y lo único que nos dice es si estamos en infrapeso, normopeso, sobrepeso, obesidad
en función del peso y de nuestra altura Sin tener en respecto cuenta. al resto de la sociedad y no se tiene en cuenta si esa persona entrena, el porcentaje de grasa que tiene, la masa muscular que tiene. Yo mismamente ahora mismo tendré un sobrepeso tipo 2, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice ese dato? Pues simplemente que peso más que una persona de mis mismas características, pero no habla sobre la composición corporal. Entonces es muy importante educar también a un paciente que además le vamos a recomendar encarecidamente que entrene, Eso. que es que implementando el entreno deja de tener sentido tanto el peso como el IMC. Pero es cierto lo que dices. Pero también está ahí un poco el error de que la gente se tiene que basar de pruebas, lo que has dicho del IMC. Tanto pesas, estás en sobrepeso, porque al final todo es ciencia. Entonces, el número es el que te va a decir si estás en tal, o estás por debajo, estás por encima. Eso es lo triste, porque realmente, como bien has dicho, lo ideal sería el perder ese porcentaje de grasa. Al final, cuando se hace un déficit en estos casos, sí que tenemos que llevar muchísimo cuidado con la pérdida de esa masa muscular. Intentar mantenerla, si baja, que sea lo mínimo posible, o incluso que se pueda con el tiempo llegar a subir. Entonces, ¿por qué es tan importante el conservar esa masa muscular? Que es lo que mucha gente desconoce, es la importancia de tener esa masa muscular, de que no se pierda. Eso es lo que mucha gente como que se queda un poco loca cuando te has mantenido de peso, pero me has bajado el porcentaje de grasa, me ha subido la masa muscular, y es como, lo ves así desilusionado, como, ¿qué? No, chico, está bien, es una recomposición corporal, pero ¿por qué es tan importante hablando ya de esa masa muscular? Vale, a ver, lo primero que como acabamos de hablar, como durante mucho tiempo nos hemos basado en la importancia del peso, las mujeres, sobre todo las mujeres, que también los hombres, están muy centrados en lo importante es el peso que yo tenía cuando tenía esta edad, que era tanto, yo quiero llegar a ese peso ideal, pero Eso me bueno, encanta. entiendo que ahora no, claro, eso Me se encanta. dice un montón, ¿no? Entonces, está muy arraigado el tema del peso. También está muy arraigado el miedo de las mujeres a ponerse fuertes o ponerse masculinas, mejorando esa cantidad de masa muscular, ¿no? Partiendo por esa parte. Y no entienden que lo más probable es que por mucho que entrenen no se vayan a poner como un hombre nunca de manera natural, ¿vale? Eso está Entonces, claro, pero ¿qué importancia tiene esa masa claro, muscular? Porque al final ya hombre y mujer, al final haré lo mismo. Sí que es verdad que hay más miedos en la mujer en este caso, pero exactamente. ¿cuál es la importancia de esa masa muscular? Vale, a ver, lo primero es que es un seguro de vida, ¿vale? El hecho de que tengamos más masa muscular va a ser un seguro de vida en cualquier tipo de patología o problema que tengamos. Todo lo que hagamos el día de hoy va a ser una inversión para el día de mañana. Nosotros inevitablemente a lo largo de nuestra vida vamos a ir perdiendo masa muscular, vamos a ir perdiendo densidad ósea, entonces todo lo que generemos ahora nos va a prevenir de osteoporosis, osteopenia, sarcopenia en el futuro. Entonces, lo primero es que es una parte súper importante para el día de mañana y para nuestra vejez. Por otro lado, hay que tener en cuenta, y en esto ya, aunque me salga un poco, eh, también está muy arraigado el hecho de hacer ejercicio aeróbico cardiovascular en vez de hacer ejercicio de fuerza, ¿vale? Entonces, y lo que no entienden nuestros clientes o no entiende la gente es que cuando nosotros entrenamos fuerza, lo que hacemos es generar más masa muscular y con ello aceleramos nuestro metabolismo y hacemos que nosotros estemos gastando más calorías en reposo, cuando dormimos, a lo largo del día. Y cuando hacemos ejercicio cardiovascular o aeróbico, lo hacemos simplemente en ese momento y no estamos generando masa muscular en principio. Cada uno tiene beneficios diferentes, pero el hecho de tener masa muscular y el hecho de hacer ejercicio va a tener muchísimos más beneficios como pues, generar citocinas antiinflamatorias, evitar problemas neurológicos a la larga. Bueno, es que es muy amplio el espectro que tiene, ¿no? Pero además nos va a generar el tener más fuerza, ser mucho más funcionales, evitar problemas articulares. Esa fatiga también, Exactamente. Entonces, cansancio, pues debilidad.
sería un poquito todo lo que Es te he muy comentado. importante, es muy importante esa masa muscular. Es muy Sí. importante por lo que tú has dicho, que al final, conforme vamos cumpliendo años, nos vamos ahí un poco degenerando en todos los aspectos y es muy importante que si desde un principio se conserva esa masa muscular o se puede aumentar, que ya conforme pase el tiempo, que si pasa el tiempo que ya es malo, pues que sea de la mejor manera posible, No, lo obviamente. importante es entender que no todo es físico, claro. Está claro que va a haber una parte muy También. importante que vamos a mejorar nuestra composición corporal, nos vamos a ver mejor, va a mejorar nuestra autoestima, vamos a tener más agilidad, más fuerza, vamos a tener pues mejores líneas, pero pues al final yo me centro más en la salud a largo plazo y en los problemas y enfermedades que también vamos a evitar. Entonces, bueno, para mí el principal seguro de vida es el deporte. Sí, acompañado Acompañado obviamente de de todo lo demás. muchos Sí, sí, hábitos de hábitos naturales. de buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos además psicológicos, el hecho de evitar tener malos hábitos como el fumar, el beber, una vida Todo suma, sedentaria, todo claro. suma, todo suma. Cada pequeño grano de arena es la calidad del futuro. Pero yo no sé si te pasa a ti cuando estás a lo mejor con algún cliente tal, que le choca mucho de cuando le dice no es comer menos, es comer mejor y la gente ahí como que le entra el cortocircuito de entonces ¿cómo hago para hacer esa pérdida? Eso impacta mucho, pero realmente cuando no se come menos, ¿cómo se debería de comer? Eso Vale, también es un punto muy importante, que es lo que la gente también no entiende. No es comer menos, sino comer mejor. ¿Pero qué es comer mejor? el tema es enseñar a estos pacientes o clientes a cambiar esos hábitos. Realmente, tú como profesional, ¿qué pautarías para la persona, una alimentación práctica para esa persona que está empezando con la utilización de ese fármaco? Vale, bueno, lo primero es que en la primera fase del tratamiento, y vuelta a lo mismo, va a ser lo mismo para una persona que llega a la consulta que tiene un alto sobrepeso o obesidad que una persona que usa el fármaco. Obviamente va a haber ligeros matices respecto a las características que el fármaco va a crear y el entorno donde va a crear, que simplemente va a haber que seguir adaptándose, ¿no? Pero una primera fase en un cliente, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Podría ser, y vamos a poner el ejemplo de un cliente que viene teniendo muy malos hábitos, que come comida rápida, mucha comida chatarra, mucha cantidad de grasas, de azúcares, de hidratos de carbono simples, vamos, una alimentación muy palatable y de baja calidad, ¿vale? Pues lo primero sería trasladar esa alimentación, ¿vale? Por opciones de las mismas características que ahora te voy a explicar, pero de manera saludable, mejorando la densidad nutricional y cambiando las formas de cocción por otras, pues al final que sean de mejor calidad. Un ejemplo, si esta persona viene comiendo pizza, hamburguesas, pasta, puede seguir comiendo todas estas cosas, pero lo mismo podemos pautar una pizza con base de pollo, con una pizza con base de coliflor o con harinas de mejor calidad integrales. Podemos hacer que los ingredientes que contiene esa pizza sean de mayor calidad, aumentando el contenido proteico, mayor cantidad de verduras, pues con cebolla, pimientos, aceitunas, pollo o carne picada, en vez de elegir salsas, bacon o alimentos más grasos. Si se quiere hacer una hamburguesa, un buen pan de calidad, con una buena carne y también pues con su lechuga, con su cebolla, ¿vale? Entonces, es mantener más o menos la misma línea, ¿vale? Pero con mejores alimentos de mayor calidad y en vez de utilizar pues frituras, plancha y sartén con mucho aceite, pues cambiarlo por versiones como el horno, la air fryer, ¿vale? Entonces, dejar de pedir comida a domicilio y hacerlas nosotros de manera casera. Si vamos a hacer postres, en vez de comprarlos en la confitería o en el supermercado, hacerlos nosotros reduciendo el contenido de azúcar o otros postres como podría ser, pues no sé, una carrot cake, un banana bread o un bizcocho de coco, pues bizcochos o postres que tienen mayor densidad nutricional al final y que están compuestos pues, de frutas, de verduras,
también mucha más fibra, frutos secos quizás, especias. O sea, podemos hacer lo mismo y disfrutar exactamente lo mismo Igual. si tenemos conocimientos, y para eso estamos nosotros, conocimientos nutricionales, donde le enseñamos al cliente a cómo cocinar, a aprender a usar los ingredientes y Que a siga cómo siendo igual de elaborarlo. palatable. Claro, o igual o O mejor. mejor. Y de esa manera, pues las calorías puede ser que se reduzcan un poco, pero sobre todo la calidad de esas calorías está cambiando y esa parte también es muy importante. Entonces, la primera fase seguramente iría dirigido a esto. A cambiar esos A pequeños... cambiar, sí, a cambiar Bueno, hábitos, a cambiar sí, detalles en la alimentación y a mejorar la calidad. No tanto la cantidad, sino la calidad. Y eso ya va a empezar a crear buenos hábitos y a regular un poco más el apetito, la saciedad. sí, al final se tiene que empezar, como has dicho, con esos hábitos, porque si se empieza ya reduciendo cantidades, comiendo muy limpio, al final eso también crea un poco de frustración en la persona, decir, jolín, acostumbrar a lo que a lo que hacía en mi día a día, ahora que pase a todo lo contrario es como un Claro, choque ahí que se queda... tú piensas que si reducimos también las grasas, tomando mejores elecciones, y reducimos los picos de azúcares, ya estamos haciendo un gran paso. Y como teóricamente Bastante. estamos empezando también a implementar el deporte, con el deporte y estos cambios ya se va a avanzar La muchísimo. mejora va a ser evidente. Claro. No Bastante, podemos bastante gastar evidente. todas las balas desde un inicio y arriesgarnos a que el paciente no se adhiera bien al plan. Entonces, así hablando un poco de la alimentación, de esos macros, hidrato de carbono, proteína y grasa, realmente qué papel juegan en lo que es el tratamiento como sí, tanto el hidrato de carbono como la proteína y esa grasa. Vale, bueno, lo primero que al final, como hemos hablado, cada macronutriente de los que estamos hablando, pues obviamente tiene bastantes funciones diferentes y todos son necesarios, ¿vale? La proteína nos va a ayudar a mantener esa masa muscular, a saciarnos, sobre todo va a ayudar a la saciedad, al Sí, mantenimiento o al aumento de la masa muscular. No me voy a meter en todos los beneficios o procesos metabólicos que también va a participar. Después, los hidratos de carbono, su principal función va a ser la de aportarnos energía, así que lo tenemos que utilizar de una manera estratégica y además de buenas fuentes. Estos hidratos de carbono, además, en muchos casos, y los que más nos interesan, contienen fibras solubles o insolubles que nos ayudan también a la saciedad y nos ayudan a tener una buena salud de nuestro intestino. Y después la grasa pues tiene un montón de funciones a nivel hormonal, de nuestra piel, de nuestro muy pelo, de importante las también. uñas, ya seas hombre o mujer, a nivel de nuestro sistema inmunológico. Entonces, cada uno tiene sus cantidades, ¿vale? Y sus calidades también, pero todos son necesarios, Todo, todo. porque al final acabamos demonizando unos u otros. Entonces, Sí, de manera equilibrada, todos tienen su lugar siempre. muy importante. Como has dicho, en cantidades y calidades que se trate todos esos macros, no apartar sobre todo esa grasa que es la más temida. Entonces, eso también es muy importante que lo entiendan, muy, muy importante. Ya llegados a este punto, que ya empiezan a cambiar sus hábitos, empiezan ahí con los pequeños detalles pues, que le van a servir en su día a día para crear el hábito al final, que lo que necesitamos es crear el hábito. Y ahí la gente empieza a entrenar, o al menos lo intenta, pero ya la gente empieza a entrenar porque ya se sienten a lo mejor motivados o con la confianza suficiente de voy a meterme en un gimnasio para hacer esa hipertrofia o cualquier deporte. Vamos con el entreno. Vamos con el entreno y de hecho aquí mejor que tú no entiende nadie, ¿eh? Que aparte de nutricionista también eres entrenador personal. Vamos a hablar un poco del entreno, ¿vale? Pues ya empieza a hacer entrenamientos de fuerza. Ya ha pasado esa fase, ya está ahí, focus con el entreno. ¿Debería de cambiar su alimentación? Vale, no es tanto que debiera de cambiar su alimentación, sino que nos tenemos que asegurar de que tenga un buen aporte de proteínas y de hidratos de carbono en el momento que a nosotros nos interese, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, eso, asegurarnos una cantidad de proteínas por su kilo de peso, que dependiendo de la cantidad de ejercicio que esté realizando esa persona, del deporte que haga,
del número de comidas que haga, bueno, teniendo en cuenta todos esos factores, pues al final establecer una cantidad de proteínas, ¿vale? Adecuada en cada comida y en la totalidad del día. Y después jugar también con los hidratos de carbono, sobre todo si esa persona ya, a ver, si es una persona que acaba de empezar a entrenar, pues todavía no hace falta ponerse en tan tiquismiquis. Pero cuando ya estamos hablando de una persona que ya está más metida en el tema del deporte, lo interesante también es jugar con los hidratos de carbono, sobre todo en la ventana del entreno. Ya sea preentreno, ya sea postentreno, es decir, para tener suficiente energía para poder llevar a cabo ese entrenamiento, o de cara al postentreno para que esa persona se recupere de manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues al fin, y bueno, con el tema de la grasa, pues intentando también evitar esa ventana del entreno para que la digestión sea lo más fácil posible. Volvemos a lo de siempre, los hidratos de carbono tienen muy mala fama, deporte asociado a la ingesta correcta de proteínas, pero en verdad, volvemos a lo de antes, todo es necesario. Claro, 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 Todo es claro. necesario y todo tiene su porqué, que Claro. eso también es muy importante, el que sepan el porqué de consumir hidratos de carbono, de consumir proteína y de consumir grasa. Y estamos hablando de deporte de fuerza, pero si ya nos metemos en También. gente que realiza deporte de resistencia, futbolistas, Eso ciclistas ya o es... corredores, o personas que aunque implemente el deporte de fuerza también mete algún acompaña. tipo de estos deportes, ya habría que adaptar más aún la alimentación y sobre todo los hidratos de Los carbono. hidratos, sí, porque al final hidrato de carbono igual a energía. Eso Exactamente. está clarísimo. Entonces, cuando ya la gente empieza a entrenar y ya la alimentación ha cambiado, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en esas personas que están con el tratamiento y se meten de lleno a hacer el ejercicio? Pues mira, uno de los errores más importantes es que este fármaco, del que todavía no hemos hablado mucho, es un fármaco que ralentiza la digestión, que aumenta nuestra saciedad, es decir, la forma que tiene de bajar de peso, ¿vale? Eh, es la de hacer que no tengamos apetito y que comamos menos, ¿vale? Entonces, uno de los errores más comunes que veo es desplazar la proteína y disminuir su ingesta a la hora de que estos pacientes tengan menos hambre, ¿no? Entonces, priorizar al final alimentos de una mejor digestión o una más fácil digestión, como pudieran ser hidratos de carbono más simples, y no acabar consumiendo la adecuada proteína. Ese yo creo que es uno de los errores más comunes que veo. Sí, porque al final el fármaco lo que hace es antagonista de la GLP-1. ¿Pero qué es la GLP-1? Claro, Sí, ¿dónde está el problema de todo eso? ¿Cómo actúa como tal? claro, es lo que te he dicho, la manera que tiene de actuar este fármaco, que bueno, que ya además van saliendo nuevos fármacos que actúan sobre otros receptores diferentes, pero digamos que lo básico de la semaglutida, de la liraglutida, es la inhibición del apetito. Además de que eso conlleva que en las primeras fases del tratamiento, en muchos de los casos, vengan asociadas a unos efectos secundarios como diarrea, náuseas, vómitos, cólicos, que obviamente van a afectar a su día a día y también van a afectar al entreno. Entonces, claro, hay que adaptar tanto el entreno como la alimentación a estos casos. Ya no solo cuando se introduce el fármaco, sino incluso cuando se va a reevaluar al paciente y se va a modificar la dosis, pudiendo volver otra vez a incrementar los efectos secundarios. Entonces, ¿qué pasa con estos efectos secundarios? Que comemos menos, ¿vale? Tenemos también más riesgos de lesión, más riesgo de deshidratación y, como te he comentado antes, se desplaza la proteína disminuyendo la ingesta y eso haciendo que a la larga, cuando nosotros vayamos a medir al paciente, podamos ver que no está cogiendo la masa muscular que nosotros deseamos o incluso que la está perdiendo. Y ahora que has mencionado lo de a la hora de medir al paciente, ¿cómo hacemos nosotros la medición? Porque es verdad que mucha gente no sabe realmente lo que es a lo mejor una bioimpedancia o lo que es una antropometría. Entonces, en estos casos como tal, ¿cuál crees que es la medición más adecuada?
Vale, eso es una muy buena pregunta. Nosotros a nuestros pacientes, ¿vale? Les medimos y les evaluamos la composición corporal de dos maneras. Entonces, las voy a comentar, o sea, te la comento y entonces a raíz de eso ya vemos en qué momento para estos pacientes ya que tienen obesidad, sobrepeso y que utilizan este fármaco, va a estar más indicado cada uno, ¿no? Y en qué momento. Bueno, lo primero es que tenemos bioimpedancia y antropometría, como tú has dicho. La bioimpedancia, que puede ser de monofrecuencia o multifrecuencia, es una máquina que es la que nosotros conocemos de la farmacia o la típica báscula que nosotros nos agarramos como unos electrodos en la mano. Lo que hace es recorrer una electricidad por nuestros tejidos, principalmente viajando a través del agua y chocando con los tejidos de alta impedancia. Entonces, en función de muchos parámetros que tiene y de cómo recorre esa agua y va chocando con esos tejidos, pues vas discriminando entre unos y otros y nos salen unos resultados dándonos tanto el agua, la grasa visceral, la cantidad de hueso y la cantidad de musculatura. La diferencia de que sea multifrecuencia o monofrecuencia es que atraviese o no las células y nos pueda dar también eh, datos a nivel intracelular. El ¿Vale? ángulo fase. El ángulo de fase, hablar de la salud de nuestras células, ¿vale? Entonces, esta máquina nos mide de manera interna y es muy efectiva a la hora de medir el agua, ¿vale? Es decir, mide de manera directa y efectiva el agua. Es menos efectiva a la hora de medir la grasa, la masa muscular y el hueso, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Vale? Que a estos pacientes, como hemos dicho, en las fases iniciales o de recalibración van a tener efectos secundarios como pueden ser las náuseas, los vómitos o diarrea. Y de esta manera lo que va a pasar es que van a perder líquidos, ¿vale? Entonces, ahí genera alteraciones a la hora de medir al paciente, ¿vale? Entonces pueden salir resultados que no tienen sentido o no son consistentes en el tiempo debido a estos problemas. También podemos ver pérdidas de peso muy altas al inicio por esta pérdida de líquidos, llevando al paciente otra vez al recuperar ese peso a desmotivación a la hora de ver el peso porque ven fluctuar y no ven sentido a estos datos, ¿vale? Entonces es muy importante explicarle al paciente el porqué de cada cosa y también educarles, ¿vale? Entonces, la parte positiva que tiene esta manera de medir es que es muy rápida, muy sencilla, ¿vale? Inmediata. Y es cómoda para el día a día de nuestro paciente. Si nosotros a nuestros pacientes les vemos cada semana o cada 2 semanas, pues es la manera más cómoda de ir midiéndolo, ¿vale? Está claro que no nos tenemos que fijar en los datos aislados, sino al final en el cómputo total, por ejemplo, de ese mes, Sí, el proceso del que tiempo, ¿no? Del sucede. proceso, Sí. porque aunque pueda haber fluctuaciones puntuales, al final lo que importa es cómo se va haciendo esa gráfica. Otro problema que tiene estas máquinas, por muy buenas que sean y por muy caras que sean Sí. y de mejor calidad del mundo, es que hay muchas cosas que les afectan, ya sea el consumo de cafeína, el haber comido antes, el haber bebido antes, el no haber dormido bien, la fase del periodo menstrual que tenga la mujer, ¿vale? Ya te digo, mi profesor, por ejemplo, uno de mis profesores de la Universidad de Nutrición en el Deporte, recuerdo que nos decía que a las mujeres solo y exclusivamente las pesaba durante una semana porque el resto del mes era una fluctuación constante, ¿vale? El uso de fármacos, bueno, es que el haber entrenado antes, por Sí, ejemplo, incluso el tomar suplementación. Hay un montón de parámetros que pueden alterar a esta máquina, ¿vale? Pero bueno, va a ser el método a usar en el día a día. Después, tendríamos la antropometría. La antropometría la hacemos los profesionales que tenemos la certificación de el ISAC, ¿vale? Que es lo que nos forma para ser antropometristas, ¿vale? Entonces, la antropometría es la medición de pliegues, perímetros y diámetros de una manera externa, estratégica. ¿vale? Y además, de manera directa, nos mide tanto la grasa como el músculo, el hueso. Y ya de manera indirecta, mediría el agua, ¿no? Entonces, es una manera de medir la composición corporal súper interesante, pero
tiene un pero, y que estos pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, sobre todo en grados graves de obesidad, es muy difícil tomar algunas medidas, ¿vale? Tanto Pues perímetros como pliegues. claro, sobre todo si vamos a medir circunferencias como de la cintura, de la cadera, la manera que tiene de distribución de la grasa en la barriga, determinados pliegues como el de la cresta ilíaca, el supraespinal, el ombligo, todo lo que rodea a la barriga también pueden complicarse bastante. Entonces, estaría contraindicado en los pacientes con un alto grado de porcentaje de grasa y una distribución concreta, eh, al menos en las primeras fases, Sí, en la ¿no? primera fase. Entonces, claro, yo a mis pacientes, ya sean personas con obesidad que usen el fármaco o no, lo primero que hago es trabajar con la bioimpedancia, y más adelante ya voy introduciendo la antropometría de manera más puntual, pues quizás una vez al mes, y manteniendo también la bioimpedancia. Cada uno lo mido con sus respectivas medidas, pero ya lo bueno de la antropometría es que podemos ver la evolución de la cintura, la evolución de la cadera, cómo va el brazo disminuyendo o aumentando, de dónde esa persona está perdiendo exactamente la grasa. Claro, en este caso, perdón que te interrumpa, en este caso también sirve para potenciar aquellos aspectos donde a lo mejor escasea, en este caso a lo mejor de masa muscular, Sí, al igual claro, también para potenciar esa pérdida de grasa. sí, a la Al hora de final con esa planificar el entreno. medición vamos un poco más Sí, sí, a la claro. parte del cuerpo que se tiene que potenciar. La A la, bioimpedancia es algo más general, que sí que son datos que nos sirven para llevar un seguimiento correcto, pero la antropometría, ser tan específica, como bien has dicho, no se puede realizar cada 2 semanas porque realmente lo que son, lo que son los resultados no sería, al final, no sería sí, claro. algo impactante, y lo que queremos ver es esa evolución. Está claro que además, a la hora de tener mucho control en los pacientes, que también nosotros le llevamos el entreno y se lo planificamos, el hecho también de realizarle antropometría pues nos da mucho más detalles de cómo es exactamente su físico, de cómo está evolucionando y cómo podemos adaptar el entrenamiento A pues eso, potenciar esas partes del cuerpo claro, que lo necesitan. exactamente. Pues es muy importante la diferencia de esos dos tipos de medición. Hay muchas más mediciones, ¿vale? Pero al final Con las que más se trabaja son. con las que se trabaja en una clínica de nutrición es esa. Ya a Sí, nivel médico y demás podríamos sí, hay un hablar de montón otras, de mucho. claro, pero lo principal van a ser estas mediciones, Pues muy estas interesante, herramientas. la verdad que son muy interesantes. Pero volviendo un poco ya a lo que es el tema ya de nutrición, ¿vale? De esos macros que hemos mencionado por activa y por pasiva, la proteína. Yo aquí te tengo que preguntar por suplementación. Por suplementación, que la gente es lo que más inquietud, y por lo menos yo también, hay muchas veces que me preguntan algo de suplementación y me quedo un poco pillada. Y es muy importante entenderla, qué tipo de suplementación hay, cuál es la adecuada, y eso a día de hoy yo creo que se desconoce. Simplemente por lo general, a lo mejor, proteína, vale, pero ¿qué tipo de proteína? Aquí en este caso, y sobre todo en este tipo de pacientes, es muy importante esa suplementación. Vale, yo te explico un poco sobre este tema. Se ha demonizado bastante y hay bueno, yo creo que una falsa idea de lo que es la proteína en polvo, ¿vale? Para mí no lo considero como una suplementación o un complemento alimenticio, sino que lo veo como un alimento más, una fuente proteica más. Cuando yo era pequeño también había muchos menos gimnasios, me acuerdo que se asociaba a los botes de proteínas como anabólicos, al mundo también de los culturistas. Y yo me Truquillos, acuerdo, claro, yo me acuerdo que veía los botes de proteínas y me imaginaba que eso me iba a poner hecho un toro. fuertísimo, claro. Y nada más lejos de la realidad al final. El hecho de tomar proteína es otra fuente más, como podría ser las claras de huevo, como podrían ser la pechuga de pollo, la ternera, el pescado, ¿vale? Es una fuente de proteína más, que además proviene de la leche, ¿vale? Dentro de la leche, cuando nosotros la cortamos, vamos a poder obtener o el suero o la caseína, y en función de estas dos partes, pues obtenemos unos tipos de proteínas u otros tipos de proteínas. Con la caseína se hace el queso y también se hace un tipo de proteína de asimilación lenta, que es la caseína. Y con el suero obtenemos el concentrado de suero, y a partir de ahí, y purificándolo más y filtrándolo más, podemos obtener también el aislado de suero, ¿no? Y entonces, bueno, y aparte de todo esto, claro,
entendiendo que estamos hablando de las proteínas más habituales que derivan de los lácteos, pero también tenemos proteínas vegetales para las personas que tienen intolerancias, alergias o son veganos o vegetarianos y provienen pues de las legumbres, de la soja, del arroz, del guisante, bueno, diferentes fuentes, ¿no? Entonces, cada una tiene su lugar y cada una tiene su lugar sobre todo en los pacientes con el uso de estos fármacos. Hay que entender primero que la proteína yo no se la recomiendo de manera obligatoria a nadie. Yo he tenido épocas en mi vida que he usado proteína y épocas en mi vida que no las he usado, porque como digo, es una herramienta. ¿Qué beneficios nos puede aportar la proteína? Es cómoda de transportar. A nivel de cantidad de proteína es una de las fuentes más baratas, aunque ahora se está disparando el precio. Sí. Pero o sea, al final es una fuente bastante barata. Un batido te puede llegar a salir por 80 céntimos, ¿vale? Entonces, cómodo, barato, a la hora de transportarse no necesita refrigeración y lo podemos reconstituir en cualquier momento. Para personas que no tienen problemas, puede ser de mejor digestión y de mejor absorción. Entonces, ya sea en la ventana preentreno o postentreno, cuando vamos a tener muy pegadas las comidas al entreno, nos va a venir bien para poder tener un alimento que se digiere más rápido que una comida quizás más copiosa, ¿vale? Bueno, y nos va a ayudar a aumentar ese requerimiento proteico, sobre todo también en fases en las que estamos restringiendo ya azúcares y alimentos más dulces, con sabores que a día de hoy están bastante logrados. Entonces, teniendo en cuenta eso y asociándolo a los pacientes que usan estos fármacos, como hemos dicho en las fases iniciales que tenemos estos efectos secundarios, pues podía estar indicado y podía ser interesante. ¿La más adecuada cuál sería en Claro, estos casos? pues yo te diría que la más limpia, que es el aislado de suero, que es la que mejor digestión tiene, normalmente son sin lactosa, muchas de ellas también sin gluten, entonces tienen una muy buena digestión y una muy buena absorción. Entonces, en estas fases iniciales que el paciente puede no tener ganas de comer y no tener hambre, es una manera muy sencilla de poder estar introduciendo proteínas. Pero si nos vamos al resto, el concentrado, si no da problemas digestivos, también podría ser una herramienta útil, pero por ejemplo, en estas primeras fases, la caseína, que es una proteína de absorción lenta, mucho más saciante, con una digestión mucho peor, podría ser contraproducente, y las proteínas vegetales, la parte negativa que tienen, también aparte de la calidad de la proteína, es que son mucho más saciantes a la hora de provenir de fuentes vegetales y tienen una digestión más pesada y son más densas, ¿no? Entonces quizás en la primera fase van a ser la peor elección, ¿vale? Debido a que necesitamos en algunos casos meter comida de una manera mucho más sencilla y facilitar todo el proceso, ¿vale? Entonces, con el tema de la proteína, ¿vale? Yo creo que te he resumido más o menos Sí, la el diferencia tema. de cada una. Después, respecto al resto de suplementos, ¿vale? Que podemos usar o que nos podemos encontrar, no soy una persona o no soy un profesional que recomiende suplementos porque sí. Es más, me parece abominable cuando me encuentro a profesionales del sector, bueno, sean de los que sean, no sean nutricionistas, sean preparadores físicos, y veo dietas con ya directamente pautada la suplementación que tiene que tomar. O sea, yo recomiendo que cualquier persona que llegue a esta gente directamente huya de estos casos y de estas personas. Hombre, cuando ya ves desayuno, claro, multivitamínicos, es que omega sí. 3, creatina, BCAAs, glutamina. Cuando veo BCAAs, glutamina, ya es que si probióticos, un montón de cosas sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de individualización, sin ningún tipo de criterio o contexto, que ya se pautan de una manera Directa. automática. Y al Entonces, final, si no tienen la base bien, que es claro, la exactamente. alimentación, ¿de qué te sirve meterle suplementación Y, como tal? y Una no cosa digo que que no, necesite ese aporte, claro, vale. no digo que no sirvan, pero cada una en su contexto. Yo tuviera Justamente, que tiene que haber un quedarme, porqué. claro, si yo tuviera que quedarme con 3 suplementos, ¿vale? Te diría la creatina, Creatina. seguramente, que está ahora a la orden del día.
pero más que por prevención de pérdida de masa muscular y mejora de la fuerza, por tener esos depósitos de ATP más llenos, diría que la usaría por todos esos beneficios cognitivos, por la prevención de Alzheimer, demencia, Salud Parkinson celular, al final. y del sistema nervioso también, ¿no? Entonces, sería la creatina, que no tiene por qué ser nada obligatorio, repito. Sería el magnesio también, porque ahora nuestra alimentación es bastante deficitaria en magnesio y a nivel muscular, del descanso, a nivel del sistema nervioso y de un montón de procesos metabólicos nos va a ayudar bastante. Y en el caso de que el paciente pues no consuma suficiente pescado azul, ¿vale? Y además un pescado azul de buena calidad, porque no me vale con que sea salmón de un supermercado, sino tiene que ser salmón salvaje, que se alimente de plancton, microalgas y demás. Que te aporte Claro, que ese me aporte omega. omega 3, básicamente, pues sería el uso de omega 3, pero no tiene por qué ser obligatorio. Entonces ya yo juego con la suplementación en función de las necesidades y de los problemas que tiene el paciente. Exactamente. Que viene de usar antibióticos porque ha tenido amigdalitis o lo que sea, pues se pueden pautar unos probióticos, ¿vale? Sí, que depende de la circunstancia del Claro, paciente o de la deficiencia de ciertas cosas, pues sí que la suplementación está guay, pero de exactamente. primeras no puedes empezar a meter suplementación cuando la base, que es la alimentación, no es la adecuada. Y hay que individualizar además cada caso, porque la suplementación son otro tipo de herramientas que tienen su cabida y su lugar en casos concretos. ¿La glutamina tiene sentido? Pues puede tener sentido en personas que quieren mejorar su sistema digestivo, su sistema inmune, pero bueno, me refiero de que no hay que estar indiscriminadamente mandando suplementación. Entonces, si me quedaría con tres, hablaría de los tres que hemos comentado. La proteína no la considero un suplemento y en casos concretos para evitar una pérdida muscular en pacientes con fármacos GLP-1, pues podría ser interesante el uso del HMB, por ejemplo, que va a evitar ese catabolismo muscular en cierta medida. Pero bueno, como un detalle extra por nombrarlo de pasada. La siguiente pregunta era que, ¿cuál es el error más común que ves en esos pacientes a la hora de usar suplementación? Pero yo creo que ya Claro, yo creo que te lo he explicado más o menos. Básicamente es usar no tener suplementación conciencia. sin saber para qué la están usando, Exactamente. el pensar que más es mejor y centrarse en que la suplementación va a ser más importante que el entrenamiento y que la fuerza y que la alimentación y que básicamente es el mismo concepto que el del uso del fármaco, porque al final el error también más común es pensar que el fármaco es el punto central del proceso, cuando realmente el punto central es crear buenos hábitos, llevar una buena alimentación, una alimentación adecuada en calidad y cantidad y realizar entrenamiento y no solo eso, sino además mantener una vida activa, evitar una vida sedentaria y aumentar la cantidad de actividad física como el NEAT, todo lo que no deriva directamente del ejercicio a lo largo del día. Esa ¿Vale? va a ser la clave del Claro, éxito. porque te diría que para mí lo más importante es eso, no es tanto el entrenamiento, porque conozco muchas personas que entrenan y que son sedentarias, sino es la totalidad y cómputo total de la actividad diaria que hacen y sobre todo esa actividad que no está relacionada con el deporte, el mantenernos activos, subir las Sí, porque al escaleras, final es una ir a actividad comprar que no es consciente la persona, y quiero y decirte. que dura todo el día, no solo Exactamente. durante Un esa hora. determinado tiempo. Claro, vamos a comprar, pues ir a comprar andando, no coger el coche, el ir a darnos un paseo, el sacar al perro, el aprovechar para subir las escaleras, no comprar las cosas por internet. Bueno, Sí, todo eso. el Claro. día a día llevarlo de una manera más Va a activa. haber personas que no puedan controlar esto porque tengan trabajos más sedentarios, ¿vale? Pero bueno, yo intento buscar soluciones. Siempre vamos con actividad, Claro, actividad, actividad, actividad. yo, por ejemplo, en algunos puntos de mi vida he tenido trabajos o momentos más sedentarios y si trabajaba o teletrabajaba en casa, pues me compraba una mesa, o tengo una mesa elevable Con la y cinta. metía una cinta portátil debajo y cuando ya llevaba un rato sentado, pues aprovechaba para trabajar de pie a un ritmo lento, mientras que pudiera permitírmelo y a mantener por lo menos los pasos del día. Que parece muy obsesivo, pero es que realmente ese estilo de vida saludable es mucho más contraproducente. Mucho más.
Bueno, pues ya hemos hablado de la alimentación, hemos hablado del ejercicio, hemos hablado de la suplementación, pero es cierto que lo hemos mencionado, pero no nos hemos metido así en profundidad, que es la parte menos glamurosa de todo esto, que son esos efectos secundarios, muy importantes y que el paciente tiene que tener en cuenta. No se dan en todos los casos, ni se dan siempre. Lo más común que nos encontramos en consulta, como hemos nombrado antes, es al inicio del tratamiento y cuando se vuelve otra vez a reestructurar las dosis, porque este fármaco, con el paso del tiempo, va dejando de hacer efecto poco a poco. Entonces, se vuelve otra vez a recalibrar y aumentar la dosis o la frecuencia de uso. Entonces, bueno, pues al final los efectos secundarios directos que nos encontramos son a nivel digestivo, ya sean cólicos, náuseas, vómitos, diarrea, problemas derivados de esto. También el hecho de que esa absorción más lenta pues nos mantiene más llenos durante el día. Y claro, cuando personas que no han creado buenos hábitos todavía y están usando el fármaco introducen directamente una alimentación, por ejemplo, alta en grasas, pues nos encontramos con que tienen directamente estos efectos secundarios. Estos efectos secundarios se pueden disminuir bastante teniendo una alimentación individualizada para cada fase del tratamiento. Entonces, en estas fases del tratamiento donde vemos que existen estos efectos secundarios, se trata de facilitar estas digestiones. ¿Cómo las facilitamos? Pues evitando grasas, evitando alimentos con mucha fibra o con una digestión mucho más pesada, ¿vale? Y de esa manera haciendo las digestiones más fáciles. Quizás sería un momento interesante para, en vez de tener, si esta persona come solo 2 veces al día, pues evitar 2 comidas copiosas y fragmentar el número de comidas en 4 o 5 comidas más Más pequeñas pequeña. para hacer una digestión más sencilla, más fácil, ¿no? Luego aparte también está la deshidratación, que en nuestros pacientes Claro. también es muy importante. Sobre todo en estas fases, como hemos dicho, se pierden líquidos, se pueden perder minerales y es muy importante mantener hidratado al cliente. Y más aún si hace deportes de fuerza, más aún si nos encontramos en lugares como Murcia tan Tal cual. calurosos y en verano donde incrementamos esa pérdida de líquidos y minerales. Entonces es muy importante mantener a esta persona hidratada y no solo a través de la alimentación, que también, sino con una ingesta adecuada de agua y de líquidos. Y hay señales que deberían de preocuparle a la persona, como fatiga, caída del pelo, algo Claro, que digas tú, ojo, cuidado, la, que la si... calidad del pelo, de las uñas, de nuestro color, de nuestro aspecto, de nuestra piel es un buen indicativo de que nuestra salud se deteriora, de que nos faltan vitaminas, de que nos faltan minerales, ese cansancio a lo largo del día, el no descansar bien. Esos son muchos indicativos, pero bueno, eh, haciendo las cosas adecuadamente y teniendo una buena ingesta de líquidos y sobre todo estar bien evaluado por un profesional, no debería de, bueno, no solo uno, ¿no? Si tienen su nutricionista, entrenador y además su médico, obviamente, y además su médico que les da unas buenas pautas adecuadas de cómo evitar esto, no debería haber problemas. Ya por último, después de explicarlo todo, todos los aspectos, sí que es verdad que mucha gente es más preocupante no el que no sepan cómo hacerlo, sino cómo mantenerlo. Y aquí yo creo que entra un poco más esa parte psicológica, que también es muy importante. Al final, como hemos dicho, se tiene que englobar todo. Ahora vamos a ir un poco más al tema psicológico, cómo podemos orientarlo de la mejor manera ya que eso, no es cuestión de que no sepan qué hacer, sino cómo lo mantengo en el tiempo. ¿Qué importancia tiene la psicología a la hora de realizar este tratamiento? Vale, pues mira, una de las razones o la razón más importante por la que Cristina, mi socia y yo montamos nuestra empresa fue porque no concebimos la alimentación sin la parte de la psicología, sin la parte del entrenamiento. Si tú a un paciente le das una hoja, un nutricionista le da una hojita con una dieta y se va para casa, pues si tiene mucha suerte llevará bien la alimentación una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 y volverá al mismo problema de Punto. siempre.
¿vale? ¿Por qué? Porque sus problemas no se basan en la falta, en la gran mayoría de las personas, no se van a faltar, o sea, no se van a basar en la falta de conocimiento. Se van a basar en todos los problemas que tienen de base, que vienen de casa, que vienen de su infancia, todos sus problemas de ansiedad, de estrés, de depresión, ¿vale? Que al final desembocan en generarles ansiedad y en desembocar en la comida, como podría desembocar en otras personas en otros aspectos, ¿vale? Como podría ser la búsqueda de dopamina inmediata, como podría ser el juego, las drogas, el sexo, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera y la FP también de dietética, me sentí bastante frustrado porque no le veía ningún tipo de sentido a todo el mundo de la nutrición de manera exclusiva a la Individualizado. hora de llevar a pacientes, ¿no? Entonces me di cuenta de la importancia que tenía la parte de la psicología. Por eso Cristina es psicóloga y dietista y trabajamos de manera conjunta en esos pacientes. ¿De qué manera? Pues al final enseñándoles a tener herramientas, ¿vale? Para poder usar en los momentos en los que ocurra esto, a trabajar desde la base también de sus problemas, aunque en muchos casos van a necesitar directamente tratamiento psicológico individualizado o incluso psiquiátrico o medicación, ¿vale? Pero bueno, basar también mucho el tratamiento en esa educación alimentaria, en aportarles herramientas como te he dicho, y además de la parte de la psicología, pues era tremendamente importante el hecho del entrenamiento. Entonces, los tres pilares, psicología, nutrición y entrenamiento, es en los que nos basamos nosotros y va a ser igualmente aplicable a estos pacientes, ¿no? Entonces, en estos pacientes que usan estos fármacos como la semaglutida o el liraglutida, la parte más importante no es que centremos el tratamiento, el proceso en la pérdida de peso o en la pérdida del porcentaje de grasa, sino en construir una base sólida que perdure a lo largo del tiempo, generando buenos hábitos y evitando otros, ¿no? Porque si no, al inicio del tratamiento o durante el tratamiento van a estar avanzando y si no han estado con un profesional adecuado que les ha estado enseñando, formando y guiando y acompañando, una vez que dejen el fármaco, dejen de tener esos eh, efectos directos del fármaco y esa motivación, van a volver otra vez a la vida que tenía antes, El ¿no? punto de partida. Exactamente, entonces la mayor importancia se centra en construir esa base, en esa estructura de buenos hábitos, de educación, de aprendizaje, de tener a su disposición esas herramientas, de durante el proceso haberse sentidos acompañados, escuchados, asesorados. Ahí ya responde la siguiente pregunta, que era el por qué muchas de esas personas, una vez que inician el tratamiento, cuando lo dejan, vuelven otra vez al punto de Pues partida. lo mismo, Simplemente volver otra vez a los mismos hábitos de nuevo. Entonces nos vamos a encontrar con volver otra vez a recuperar el mismo peso o incluso un efecto rebote empeorándolo, no porque el fármaco genere en sí un efecto rebote, sino porque hemos estado usando una herramienta muy interesante y mientras todo ese proceso, donde teníamos una oportunidad de poder crear toda esa base, toda esa estructura, todos esos buenos hábitos, no hemos hecho el trabajo y cuando terminamos el fármaco, se acaban todos esos efectos positivos que tiene el fármaco, volvemos a nuestra misma vida de siempre. Por eso nuestro trabajo no es hacer perder porcentaje de grasa ni mejorar una composición corporal, sino es enseñar educar. a las personas a tener un estilo de vida saludable, a que se conviertan en las personas que quieren ser, a que aprendan de alimentación, aprendan de entrenamiento, aprendan de gastronomía, aprendan a cómo cocinar y aprendan a autorregularse, a escucharse y gestionarse. Entonces es convertirles en esas personas, en ser sus profesores y sus educadores en lo que respecta a estos pilares tan importantes. Nuestro trabajo no se basa en mejorar la composición mejorar la composición de una persona. Por eso Exactamente. la satisfacción no viene de conseguir un cuerpo, sino de darte cuenta de que esa persona
ha cambiado su forma de vida, ¿no? Sí, al final lo digo muchas veces en consulta, que el cambio primeramente viene de aquí, que para tener un cambio ya sea de composición corporal, de crear Es nuevos un resultado hábitos, simplemente, es un reflejo. exactamente, La bajada del porcentaje de grasa, el aumento de masa muscular, el cambio de físico es un reflejo de los hábitos. mm, Uno de los errores más comunes va a ser centrarse en los cambios y sobre todo inmediatos, además con cierta prisa, centrarnos en los cambios y no centrarnos en cambiar nuestro estilo de vida. Porque al final, como digo, va a ser simplemente un reflejo y ese reflejo se va a ver a nivel mental, en nuestro descanso, en nuestro aspecto, en nuestra composición en todo, se corporal, refleja en todo. en todo. Claro. Sí, al final el adquirir esos hábitos también tiene que ir muy bien estructurado lo que es la parte central, que para mí es la psicológica. Es verdad que no todo siempre es tan perfecto, pero sí que tenemos que enseñar y ayudar a gestionar pues esos pequeños desvíos que sufren las personas Mm, cuando se meten en este cambio de vida. sí. Pues para terminar ya, a modo de resumen, te quería preguntar, ¿qué le dirías a una persona que va a empezar con el tratamiento? 3 consejos claves a la hora de iniciar el tratamiento. Bueno, pues al final se basan de nuevo en los tres pilares de los que hablamos todo el rato. Psicología, nuestra cabeza, el deporte y en la alimentación, ¿no? Mm, Que esos serían los tres pilares. Entonces, podría ser un consejo de cada, ¿no? Pero al final es centrarse no en comer menos, sino en comer mejor, en tener buenos hábitos, en aprender a regularnos, a cocinar, a no centrarnos exclusivamente en el peso, en la báscula. Como hemos hablado, de no centrarnos en los cambios corporales, sino entender que va a ser un reflejo de la persona en la que nos vamos a convertir. mm, Así que simplemente es convertirnos en la persona que queremos ser y todos los cambios se darán. Y al final el implementar el entrenamiento de fuerza de manera adecuada y suficiente en nuestro día a día. Para eso es muy importante. Yo recomendaría a casi todas las personas que empezaran con un profesional, al menos en la primera parte de todo el proceso. Sí que entiendo que es un gasto económico y un impacto en su economía, pero si lo pueden hacer al menos al principio para poder tener una guía, establecer ayudarse. unas bases, claro, y saber para dónde ir para empezar, eso les va a ayudar a motivarse y a por lo menos asentar la base para después, de manera autodidacta, poder ellos seguir adelante, ¿no? Y si se lo pueden permitir, siempre tener profesionales de tu lado, tanto en el mundo de la alimentación, de la nutrición, del entrenamiento y obviamente a nivel médico que tengan esas pautas también que tienen que seguir con los médicos y que las respeten y que se Claro, comprometan. que la respeten, eso también es muy Claro. importante. Pero básicamente tampoco esa persona puede pretender que a lo largo de toda su vida vaya acompañado por un profesional. Simplemente que Claro. cuando esté con ese profesional, que aprenda, para eso también el profesional tiene que enseñar para que luego pueda gestionar pues todos los aspectos de su vida de una manera u otra. Que eso no quita que en un futuro pues necesite ayuda por otro motivo, pero ya Ujú. sabe que el motivo principal pues lo puede gestionar de manera Claro. adecuada, que esa también es nuestra intención Y que cuando al llega un igual, paciente en claro, consulta. y que al igual que se compromete con otras cosas, se comprometa con su propio proceso, que si Claro, decide hacer las con su cosas, las calidad de haga. vida. Claro. Es comprometerse con su calidad de vida. Ujú. Pues Gaby, muchísimas gracias por esta Nada. información de valor. Ha sido Muchas un gracias a ti. placer. Ya se nos irá ocurriendo más preguntas y más cosas que tocar y profundizar. Pero yo creo que para una primera toma de contacto ha salido bastante bien. Perfecto. Estábamos ahí un poco confusos de cómo lo íbamos a hacer, pero yo creo que ha salido bastante bien. O sea que... ¡Enhorabuena, Gabriel! ¡Lo has hecho muy bien! Bueno, ya está.